Hola doctor, ¿cómo está? ¿Estamos listos? Olguis. Buenos días. Bienvenidos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El próximo 2 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para tomar una de las decisiones con mayor trascendencia en la historia reciente de nuestro país. Refrendar o no los acuerdos pactados en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC y así dar por terminado uno de los conflictos más antiguos en el mundo. Con el propósito que los miembros de nuestra comunidad académica puedan conocer con mayor profundidad el alcance del acuerdo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad realiza los conversatorios Sí o No, ficciones y realidades del acuerdo de paz. El pasado 16 de septiembre nos acompañó la comisión negociadora y hoy conoceremos los argumentos y posiciones opuestos a la suscripción de este acuerdo y en favor de un voto por el no. Tenemos el gusto entonces de presentar al doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático. El doctor Holmes es abogado de la Universidad de Cauca, magíster en negocios internacionales de la Universidad de Sofía en Tokio. Se ha desempeñado como diplomático, alcalde de la ciudad de Cali, ministro y profesor universitario. En 1991 fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, donde trabajó en la Comisión Segunda que trataba temas de ordenamiento territorial. Actualmente trabaja en la Universidad del Rosario como director de la Oficina de Contribución a los Grandes Debates Nacionales. Es columnista en diversos medios nacionales y autor de las obras El Compromiso, El Voto Programático y Al Oído de Uribe, Cómo iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia. Igualmente, nos acompaña el profesor y escritor Enrique Serrano, profesor investigador de la Universidad del Rosario. Enrique es comunicador social y filósofo y candidato a doctor en filosofía de la Universidad Javeriana. Bienvenidos, doctor Holmes, bienvenido, profesor Serrano, muchas gracias por su presencia. A continuación, el presidente de nuestro consejo directivo, el doctor Jaime Pinzón López, les dará la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por su presencia en esta nueva jornada pedagógica en referencia al plebiscito y a la refrendación o no del acuerdo de paz denominado por el gobierno estable y duradero. El 2 de octubre el país votará y tomará una decisión en referencia al proceso de paz, que no es un punto estrictamente de llegada, sino una etapa en un periodo en el cual todos, tanto quienes están de acuerdo por votar afirmativamente como quienes discrepan del mismo, ansiamos la paz
y la concordia. Muy grato para la universidad, y no solamente en este recinto, sino en otros salones, en Cartagena, en Santa Marta, con el cubrimiento de la emisora de la universidad. Estamos pendientes, profesor Serrano y doctor Carlos Holmes Trujillo, de sus conceptos para quedar más ilustrados respecto de cómo debemos actuar en conciencia y en cada caso. De todos modos, vamos a sacar una lección provechosa. Sería interesante saber qué efecto produce el resultado que se obtenga el 2 de octubre. ¿Hasta dónde el acuerdo es vinculante? Porque después de ese día va a haber, para utilizar una expresión, movidas de distinto tipo, e inclusive prácticamente, bueno, el doctor Carlos Holmes ha dicho que es precandidato a la presidencia, se inicia de alguna manera este debate. Bienvenido, doctor Serrano, bienvenido, doctor Carlos Holmes, y los vamos a escuchar con toda atención. Está nuestra decana del Departamento de Sociales, los directores de programa, y todos estamos ansiosos por escucharlos. Muchas gracias. Olga Higuera, directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, será la moderadora de este conversatorio. Durante la semana hemos recopilado preguntas de nuestros estudiantes, funcionarios y egresados a través de nuestro correo electrónico. Una vez demos inicio a la intervención de nuestros invitados, la comunidad académica está invitada a transmitir sus preguntas por escrito a través de nuestros facilitadores que se encuentran en distintos puntos de este auditorio. A los tadeístas que nos acompañan desde nuestras sedes en Cartagena y Santa Marta, y a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la transmisión vía web, los invitamos a participar en las redes sociales. Pueden escribirnos al Twitter de la universidad con el hashtag de estos conversatorios, que es #Utadeo habla de paz. Damos inicio entonces a nuestro conversatorio. Muy buenos días. Gracias a todos por estar acá y en este proceso de construcción de comunidad académica, de construcción de discusiones pertinentes para el país. Hemos dedicado un evento cada semana a mirar los acuerdos, a conocerlos, a ver los pros, los contras, los mitos, las realidades, y para la Facultad de Ciencias Sociales y la Tadeo en general es un gusto contar hoy con dos invitados de su talante, de su talla, para que nos cuenten la posición en cómo va y cómo están viendo el acuerdo de paz. Entonces, como lo comentaba el director Carlos Andrés, vamos a arrancar con unas preguntas globales, y la idea es que ustedes, a medida que ellos vayan hablando, formulen sus propias preguntas por escrito, que me las harán llegar, y yo seré, digamos, mi rol será de transmitir sus inquietudes a nuestros invitados. Entonces vamos a arrancar con una muy genérica, muy global, para que arranquemos y calentemos la discusión, y es, doctor Holmes, ¿cuáles son los principales motivos para oponerse al acuerdo de paz? Muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias por la invitación, Jaime, Olga, Sandra y profesores y estudiantes. Aquí no hay oposición al acuerdo de paz de ninguna manera, esa es una de las grandes confusiones que existen en este momento en el debate público nacional. Aquí todos estamos de acuerdo en la búsqueda de la paz, todos estamos de acuerdo en la importancia para el país de que desaparezcan las FARC como grupo armado ilegal, todos estamos de acuerdo en que dejen las armas en poder de la Organización de Naciones Unidas tal como está acordado. Todos estamos de acuerdo en que cesen las masacres, los secuestros y los gravísimos delitos que han cometido las FARC a lo largo de los años. Pero hay miles que no estamos de acuerdo
con que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de privación de la libertad, y miles no estamos de acuerdo con que esos mismos responsables puedan ser elegidos inmediatamente, además de otros aspectos que generan inquietudes y rechazo en los acuerdos. Frente a esa realidad, ¿qué le estamos planteando al país? Le estamos planteando al país votar por el no. ¿Para qué? ¿Para que todo se acabe? No. ¿Para pararse inmediatamente de la mesa? No. ¿Para ponerle punto final a ese esfuerzo que se viene haciendo desde hace varios años y que ha producido algunos resultados positivos? No. Estamos planteando votar en favor del no para reorientar los acuerdos, es decir, para renegociarlos y buscar un acuerdo mejor para Colombia. Seguramente surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo así que renegociarlos? Ese es un cuento de ustedes, no inventen mentiras, no digan tonterías que no responden a la realidad. La respuesta es esta para que haya claridad. El gobierno y las FARC están en los acuerdos. Aceptaron previamente la posibilidad de la renegociación. ¿Por qué? Porque para zanjar las diferencias existentes en ese momento sobre la refrendación, acordaron que aceptarían el mecanismo de participación que señalara la Corte Constitucional y con las características que la Corte Constitucional indicara. Ese es el acuerdo gobierno-FARC en materia de refrendación. Es decir, aceptaron previamente lo que la Corte Constitucional dijera. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo: el proyecto de ley estatutaria relacionada con el plebiscito se tramitó conforme a la ley, por lo tanto es exequible. En segundo lugar, el mandato que surja del plebiscito vincula al presidente, es decir, es vinculante para el jefe del Estado como mandato político. Si el sí gana, el presidente queda obligado a poner en marcha todas las herramientas para efecto de implementar los acuerdos. Si el no gana, el presidente no puede implementar ese acuerdo, pero conserva la plenitud de sus facultades como responsable que es de la preservación del orden público para negociar acuerdos con grupos armados ilegales. Y en este caso concreto, la victoria del no sería contra la totalidad de lo acordado, porque aquí hay muchos aspectos que los colombianos aplaudimos, sino contra algunos aspectos, es decir, el mandato sería para reorientar el acuerdo y buscar un acuerdo mejor. Eso es lo que planteamos quienes defendemos la opción del no. Muchas gracias. Me gustaría conocer ahora la opinión de Enrique. Enrique, partamos de la misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu percepción de los acuerdos y por qué votarías no? Buenos días, también es un placer estar aquí. Muchas gracias a las personas que me han invitado. Yo creo que Colombia está acostumbrada a ver cosas de corto plazo y a mirar el efecto inmediato de determinadas acciones. Incluso está acostumbrada a hartarse de los temas, y mucha gente dice públicamente que está harta de este asunto relacionado con la paz, que se resuelva eso ya y punto. Justamente en el orden de construir una respuesta, yo creo que todavía no estamos listos ni para entender el acuerdo, menos para juzgarlo, y sobre todo para entrever las consecuencias remotas plausibles que un acuerdo como este puede tener. Incluso más allá de lo que señala el doctor Holmes, del hecho de que hay algunos aspectos que sean cabalmente discutibles en la letra misma del acuerdo, yo quisiera llamar la atención sobre una serie de cosas remotas, incluso no tan remotas, que tienen que ver con el hecho de decir sí incondicionalmente, el hecho de decir sí de modo irreflexivo, el hecho de simplemente impacientarse y decir salgamos de este problema sin mirar que estamos corriendo varios riesgos, y el más importante es aquel que sistemáticamente ya no solo el gobierno ni el Estado, sino la sociedad durante varios años ha estado intentando contener.
no tenemos todavía una sociedad, ni una economía, ni una vida política suficientemente maduras. Estamos con mucha frecuencia mejorando en muchos aspectos, incluso estructurales, de nuestra propia vida en común, pero hay muchas cosas que están oscuras, como por ejemplo, ¿por qué tuvieron derecho unos individuos autonominados a erigirse en presuntos salvadores e instauradores de un paradigma marxista-leninista durante 50 años y a proceder en consecuencia, no solo sin que nadie los eligiera, sino incluso en contravía dramática de la opinión y de los mismos fenómenos que la sociedad estaba desarrollando? Porque esos individuos con ese criterio tendrían derecho a decidir la vida de toda la sociedad. Es una cosa que no se ha discutido. ¿Cómo es que ellos tienen o tuvieron un patrón de legitimidad basado únicamente en las armas? Y todavía hoy nos dicen, si ustedes dicen que no, pues se renueva la guerra y la culpa es de ustedes. Casi que literalmente eluden toda responsabilidad plena y activa, no solo como ciudadanos, sino como parte de una comunidad que indefectiblemente los ha acogido, porque ha tenido que convivir con ellos durante generaciones. Esa idea, heredada además de una sociedad y de un paradigma político fallidos que estallaron en pedazos en los años 90, no ha sido reformada. No solo no ha habido contrición de parte de estos individuos, al menos no una voluntad plena de reconciliación con la sociedad. Y no solo con las víctimas. Entiendo perfectamente que con las víctimas hay un tratamiento especial y distinto, al que quizá de manera forzada y artificial algunos de estos individuos están llegando o pretenden llegar. Pero no se trata de eso, se trata de que la sociedad no ha tenido tiempo de asimilar, de comprender, de estimar los riesgos que este asunto supone a largo plazo. Y son muchos. Por ejemplo, estatizar la sociedad colombiana, es decir, basar en un poder excesivo del Estado las posibilidades incluso de reconciliación futura, es a mi juicio una imprudencia y una exageración. En general el pueblo colombiano es muy dado a exagerar en todos los órdenes y esa perspectiva supone que cree demasiado en el sí, o incluso algunos quizá creen que el no significa una catástrofe imposible de asimilar, etcétera. En general no tenemos mucha experiencia ni siquiera en plebiscitos, ni referendos, ni sistemas democráticos de aprobación. El criterio de la mayor parte de la población en esta materia es emocional, como en alguna forma es natural después de una condición de guerra. Es decir, estamos tratando de resolver un conflicto cuya naturaleza unos individuos plantearon hace muchos años y queremos resolverlo con criterios del 2016 y con una proyección esperanzada hacia el futuro. Tal vez uno de los fraudes fundamentales que hay implícito en este asunto del proceso de paz consiste en hacer creer que paz equivale a prosperidad. La prosperidad es algo bien distinto y se construye muy lentamente con otras herramientas. Que paz equivale a equidad. La equidad es otro problema que la sociedad en general tiene que resolver o ha venido resolviendo, mal que bien, en otras esferas, y no porque Timochenko o Pablo Catatumbo lo digan, o con el criterio de esos individuos. En otras palabras, ellos ni siquiera han sabido portarse como auténticos interlocutores durante generaciones, y ahora vienen a esgrimir una especie de autoridad moral en la que muy difícilmente la población puede creer. Mienten o han mentido sistemáticamente, han buscado lucrarse y se han lucrado. Tienen una fortuna inmensa que nadie conoce exactamente o de cuyo monto no se puede hablar. En fin, han intimidado a la sociedad y la han puesto contra las cuerdas en virtud incluso de su derrota militar, porque en muchos aspectos, pues no, la derrota nunca fue absoluta, pero de todas maneras estaban debilitados cabalmente al terminar el gobierno de Uribe en el 2010 y de pronto han resurgido como una especie de fuerza creadora, refundadora. En esa refundación del Estado es en la que yo centro mi argumento en este caso. No es posible de ninguna manera admitir que las FARC, con sus criterios,
con su precariedad, refunden el Estado y que lo conviertan en algo similar a lo que tan dramáticamente y en casos incluso relativamente menos catastróficos se intentó en México o en Brasil o en Argentina, y de manera absolutamente fatal en países como Venezuela o Nicaragua. Muchísimas gracias. Voy, a raíz de sus comentarios surgen varias preguntas que quisiera que discutiéramos inmediatamente, y es, uno, el doctor Holmes dice, dentro de lo establecido por la Corte, hay una obligatoriedad para el gobierno de renegociar en caso de no. ¿Qué obligaría a las FARC? ¿Qué elemento haría que ellos cumplieran esa parte? Es decir, sería una derrota de un proceso de 5 años. ¿Qué los obligaría a negociar? En primer lugar, de la sentencia de la Corte no emana la obligatoriedad de renegociar. Es una posibilidad que tiene viabilidad jurídica y viabilidad política, y que naturalmente, según mi opinión, sería la consecuencia de una opinión mayoritaria de la gente en favor del no, por la razón elemental de que si se apoya el no, la gente no está rechazando todo. La inmensa mayoría de los colombianos tiene esperanza en muchos puntos del acuerdo, pero hay divergencias clarísimas sobre algunos aspectos y algunas concepciones. De ahí, por supuesto, surge una opción que estaría vinculada con el triunfo del no, que sería la renegociación. ¿Qué obligaría a las FARC? Yo no tengo elemento de juicio distinto a lo que dicen los acuerdos entre el gobierno y las FARC, a lo que dice la Constitución y a lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Las FARC aceptó lo que dijera la Corte Constitucional previamente, y lo aceptó como consecuencia de un acuerdo con el gobierno para zanjar la diferencia que en ese momento tenían sobre el mecanismo de refrendación. Refresquemos entonces. Gobierno y FARC aceptaron lo que la Corte Constitucional determinara. Y la Corte Constitucional determinó que el plebiscito es el resultado, es vinculante para el presidente en forma de mandato político, y que si gana el no, el presidente no puede implementar ese acuerdo, pero queda con la plenitud de las facultades que tiene para negociar acuerdos con grupos armados ilegales, es decir, con las FARC. ¿Qué me lleva a plantear lo que planteo? Que esa posibilidad ya había sido aceptada previamente por las FARC. La posibilidad de la renegociación estaba sobre el escenario, está sobre el tapete como una consecuencia eventual de la victoria del no. Y además hay que recordar algunas declaraciones incluso de ciertos integrantes de la comisión negociadora de las FARC que han señalado que si él no gana, eso no es el final del proceso. Aquí lo que hay que hacer es mirar la cosa con racionalidad, con tranquilidad, y tener presente que lo que está en juego es lo siguiente: todos queremos la paz, todos queremos que desaparezcan las FARC como grupo armado ilegal, todos queremos el final de la violencia atroz que ha tenido lugar durante todos estos años. La gran pregunta es, ¿esa apuesta que a todos nos ilusiona, la hacemos con este acuerdo o la hacemos tratando de buscar un acuerdo mejor cuya viabilidad política y jurídica es perfectamente clara, ya que fue una opción aceptada previamente por el gobierno y las FARC cuando resolvieron acatar, para zanjar la diferencia en materia de refrendación, lo que la Corte Constitucional señalara? Pero dos de los elementos que ustedes critican o que ustedes consideran que son de rediscutir son el tema de justicia y el tema de participación política. ¿Cómo, o sea, si estos dos elementos quizás son los elementos centrales que están la FARC, que está el gobierno potencializando, y es decir, hay un fin de una acción militar que tuvo un origen político porque se van a normalizar y van a entrar al sistema político como actores políticos legales? ¿Cómo, qué plantean ustedes frente a esa solución? Es decir, sé que es un punto que incomoda, es un punto que ustedes abiertamente han dicho, es una situación que no se debe permitir, no en el corto plazo, no en el mediano plazo. ¿Qué alternativa dan en la herramienta de participación política para la FARC? A ver, el debate no es sobre la participación en política, eso es lo que dicen que nosotros decimos.
Por supuesto que un grupo de esta índole, que hace un proceso de negociación política, que llega a unos acuerdos, que cumple con los compromisos que adquiere, tiene como destino la participación en política, eso es obvio, es perfectamente normal. Y así ha sucedido además en el pasado, en los procesos de negociación que se han hecho años atrás. Ese no es el debate. El asunto es elegibilidad política inmediata, subrayo, inmediata, sí o no, de los principales responsables de los más graves delitos. Es allí donde está el asunto. ¿Cuál es nuestra posición? Los principales responsables de los más graves delitos no deben ser elegidos inmediatamente, sino después de que cumplan con una sanción adecuada, proporcional a la gravedad del delito y el nivel de responsabilidad del autor. ¿Por qué lo señalamos además? Si uno de ustedes, Dios no lo quiera, comete una conducta de esa gravedad, es investigado, juzgado y condenado, no puede ser elegido, punto, así de sencillo. Ninguno de ustedes y ningún ciudadano colombiano. ¿Por qué se va a permitir la elegibilidad política inmediata cuando hay otras fórmulas de los principales responsables de los más graves delitos? Esa es la objeción. Y en relación con el tema de justicia, este es un tanto más complejo. Aquí el punto central de la discusión es el siguiente. A los principales responsables de los delitos más graves que confiesen esa responsabilidad oportunamente, se los sancionará con restricción de la libertad en condiciones especiales. No me voy a referir a las otras opciones que hay dentro del acuerdo suscrito por el gobierno y las FARC, que evidentemente fueron concebidas para decirle al mundo entero, claro que va a haber cárcel, claro que hay jueces, claro que hay sentencias, claro que hay investigación. El punto es, sanción a los principales responsables de los más graves delitos. Yo creo que la restricción de la libertad para quienes sean condenados por los crímenes más graves de restricción de la libertad es un mal mensaje para la sociedad colombiana y no es sostenible internacionalmente. Aquí hay que tener en cuenta que el escenario geopolítico para adelantar estas negociaciones cambió cuando entró en vigor el Estatuto de Roma. Así de claro es. ¿Por qué? Porque los estados que lo suscribieron adquirieron unas obligaciones específicas que tienen que ver con la investigación, el juicio y el castigo a los responsables de los delitos más graves. La Corte Penal Internacional no es una institución para ayudar a hacer la paz. La Corte Penal Internacional no es una institución para entorpecer la búsqueda de la paz. No, la Corte Penal Internacional es una institución penal internacional que nació porque 139 estados resolvieron crearla con el propósito de tener mecanismos eficaces de lucha contra la impunidad. El asunto entonces está, desde el punto de vista de la sostenibilidad de los acuerdos, si una sanción de restricción de la libertad cumple con los criterios de análisis de la Corte Penal Internacional para determinar si asume o no la competencia subsidiaria que tiene conforme al Estatuto de Roma en un caso concreto. Y aquí hago una precisión rápidamente para concluir. A la Corte Penal Internacional no le importa el acuerdo. Lo que le interesa es el efecto del acuerdo sobre situaciones judiciales individuales específicas. Es decir, cuando se emita una sentencia y se imponga una sanción al responsable de uno de esos gravísimos delitos, la Corte Penal Internacional tratará de determinar si esa sanción implica una rendición efectiva de cuentas, si es una pena adecuada y efectiva y si implica una comparecencia genuina ante la justicia. Si llega a la conclusión de que así es, no asumirá su competencia. Si llega a la conclusión de que no es, la asumirá. Y en el hipotético caso de que lo haga, en la situación colombiana, la investigación que asumiere esa Corte Penal Internacional pondría en peligro la estabilidad del acuerdo. ¿Qué decimos nosotros? Si ese riesgo es evidente, si eso es claro, ¿por qué no tratamos de evitar ese riesgo para que el acuerdo
tenga características reales de sostenibilidad hacia adelante, porque eso es lo que convendría a Colombia. Muchísimas gracias. Quisiera en un minuto, y veo que están llegando preguntas, que igual retomáramos el tema de participación política, porque creo que hay elementos, y obviamente retomaremos un poco el tema de justicia, pero un poco para involucrar, y de lo que dijo Enrique en su apreciación inicial, me llamó mucho la atención el tema de la maduración, o lo de una sociedad madura para asumir los compromisos o asumir los retos que se derivan de un proceso de paz. Quería plantear la pregunta como a la inversa, y la transformación de un conflicto en una salida política negociada no es un signo de madurez de una sociedad y de una democracia que permita desactivar el conflicto e incorporar a los actores armados a un juego democrático. No es un ejercicio de madurez como democracia que estaría haciendo Colombia en caso de votar sí. Muy bien. Desde el punto de vista estrictamente psicológico, la paz se produce cuando una de las partes que en este contexto ha sido casi forzada a negociar, reconoce que su actividad y los medios que usó para ello fueron incorrectos o inadecuados. Hay paz cuando efectivamente ese proceso de limpieza pública, incluso de control público, madura, efectivamente llega a conciencia de los individuos que conforman una sociedad completa. Y esta es una sociedad de 47 millones de personas que, por decirlo así, estuvo durante largo tiempo habituada a esa forma de violencia. Por tanto, no está completamente sana, por decirlo así, ni curada de sus heridas que saltan a la vista. Lo que quiero decir es que, un poco con la pregunta que tú me haces, fue el gobierno, este gobierno, el que decidió que esa era la salida. Eso no es expresión auténtica de madurez política, no lo decidió la sociedad. Claro, la sociedad sabía que tenía que llegar a este término en algún momento, y quizá esa perspectiva de tomar audazmente esa premisa y adelantarla puede ser, por supuesto, vista con buenos ojos, pero la sociedad no ha madurado todavía, y lo que está por decidir es mucho más grave de lo que cree que está por decidir. Ese es el punto fundamental, es decir, está jugándose perspectivas de futuro que pueden ser, no digo catastróficas, pero por lo menos muy difíciles de llevar y de sostener en los años por venir. Por ejemplo, la paz implica complicaciones fiscales tremendas de aquí en adelante. En un momento en que la economía formal periclita y tiene contradicciones, y en cambio la economía informal y la economía ilegal están en un auge dramático, pues no es un buen momento para tomar una serie de tremendas medidas, incluyendo la reforma fiscal y las condiciones futuras que tienen que ver con lo tributario, es decir, la responsabilidad particular de los ciudadanos en pagar la paz, por decirlo así. Este pagar la paz suena para muchos como una especie de vacuna generalizada, como pagar un rescate para que no nos molesten más, para que no maten más en nombre de sus ideales, etcétera. Eso es demasiado caro, y las consecuencias se harán ver ya en el 2018, y probablemente de modo muy dramático en el 2022. Lo que mencionábamos hasta hace 2 años de la famosa mermelada es que la mermelada fundamental de nuestros días es la de la paz, y la del posconflicto, y la de sus muchos sucedáneos, y la de sus muchos cómplices, y la de las clientelas que podrían formarse con este asunto de la paz. No solo eso sale del bolsillo del contribuyente en términos materiales, sino que las consecuencias incluso institucionales pueden ser muy problemáticas y muy peligrosas. En otras palabras, que estos individuos tengan curules para legislar y para sacar adelante procesos de ley con los cuales quieren congraciarse con la sociedad a través de una serie de medidas de naturaleza abiertamente populista, es un peligro que la sociedad va a correr o está corriendo ya, y que este proceso va a acelerar, a mi juicio, de modo muy dramático. Para evitar ese lugar común y esa tontería de
de que dentro de 6 meses o dentro de un año, dentro de 5 años estamos diciendo se los dije, se los dije, se los dije. Está muy claro que hay riesgos tremendos económicos, hay riesgos políticos, hay riesgos institucionales. Hace 2 años, Iván Márquez en un discurso en La Habana decía que, por ejemplo, solamente eran viables los partidos políticos de izquierda, o sea, progresistas, que los demás eran fascistas y gente absolutamente inaceptable, que no podía existir un paradigma conservador en una sociedad conservadora, como, o por lo menos de tendencia y tradición conservadora como lo es la sociedad colombiana. Es decir, está negando generaciones enteras, está negando el pasado, está presumiendo que todo va a ser como algunos de ellos o sus amigos imaginan que debe ser el país. Eso es absolutamente inaceptable. Es decir, que estos individuos tengan participación política inmediata, que ellos tengan capacidad de decidir y de presionar, porque eso es lo que saben hacer, a otros para tomar decisiones, que tengan control territorial ahora sí legal y efectivo, que tengan fortunas gigantescas para comprar tierras y para manipular personas y para influir en las esferas electorales de un modo tan dramático. Eso es claramente muy peligroso. Y al menos el evidenciar esa posibilidad y advertir sobre ello lo consideramos un deber no solo de los que pensamos que no, sino incluso de toda esa gente reticente que no está muy convencida de ir por un lado o por el otro. Gracias. Para el doctor Carlos Holmes hay como 3 preguntas. Una de ellas es, bueno, el tema de la elegibilidad de los altos cabecillas es el asunto que, digamos, desde el partido consideran inapropiado. ¿Qué de la participación política de miembros de milicias, de la participación política de las FARC como grupo y no como miembros individuales? Y asimismo me pregunta, no pusieron nombre, no lo digo, dice, si ustedes supieran que el día de hoy la FARC dice que si gana el no, no hará renegociación, ¿ustedes continuarían apoyando el no sabiendo que la consecuencia sería la continuación de la guerra? Pues si lo dicen, estarían diciendo totalmente una cosa contraria a lo que ya han dicho. Pero ¿para qué nos vamos a poner a hacer especulaciones? Yo podría decir, ¿qué pasa si las FARC dicen hoy, si gana el sí, nosotros necesitamos que el gobierno adquiera más compromisos? ¿Se dejaría entonces de defender el sí? Es decir, una pregunta hipotética cabe en un caso y cabe en el otro, lo cual a mí me parece francamente inapropiado. ¿Y la primera pregunta era cuál? La de la participación política. El asunto es, la participación política no tiene problema. Por supuesto que las FARC, ojalá lo hagan, deben participar en la vida política democrática a través de los miembros que consideren adecuado. Lo que yo creo que no es conveniente para el país es que los principales responsables de los más graves delitos puedan ser elegidos inmediatamente. Ese es el meollo del asunto. Con esto lo que quiero significar es que, según mi opinión, esa elegibilidad deben tenerla con posterioridad al cumplimiento de una sanción adecuada y proporcional a la gravedad del delito que cometieron y el nivel de responsabilidad que tienen en la comisión de esos delitos. Pero que participen, por supuesto, que presenten candidatos, por supuesto. Si ganan elecciones, pues ganaron elecciones. Ese no es el debate. Repito, el asunto está centrado en la elegibilidad política inmediata de los culpables de los delitos más graves. Nos preguntan sobre el apoyo de la Corte Penal Internacional al proceso de paz, y yo lo extendería un poco. Ayer en Naciones Unidas también se dieron reacciones de algunos jefes de Estado con respecto al acuerdo que se llegó. ¿Qué opinan ustedes de esos apoyos internacionales y cómo afecta este proceso y el proceso del acuerdo? Mire, yo he sido embajador muchos años y he tenido que conseguir apoyos de muchos países a procesos de paz en Colombia. Y por esa razón sé que la comunidad internacional apoya todos los esfuerzos que haga cualquier presidente colombiano en procura de la paz. Hay muchas anécdotas que les podría contar, pero no es del caso. O sea que el apoyo internacional que es bienvenido no es que sea particular en este caso y porque se hizo el acuerdo que se hizo. Eso hace parte ya de lo que es el paisaje
de la reacción de la comunidad internacional cuando se llega a un punto como el que se ha llegado. Y con respecto a la Corte Penal Internacional, yo lamento decir que ese esfuerzo de presentar el comunicado de la Corte Penal Internacional como un diploma que la Corte le expide al gobierno con mención honorífica por el acuerdo que hizo con las FARC, no es cierto, eso es una ilusión. Se quiere crear la imagen política de que hay un gran apoyo, pero no es así, específicamente en lo que tiene que ver con los términos del acuerdo relacionados con justicia. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal? Dijo, qué bueno que haya paz en Colombia, pues obvio, ¿quién va a decir que eso sea malo? Y además se trata de una institución que hace parte del sistema de Naciones Unidas, cuya misión es la preservación de la paz y la seguridad internacional. ¿Qué otra cosa dijo la señora? Dijo, oiga, perfecto que los culpables de los más graves delitos no sean beneficiarios de amnistía ni de indulto. Pues claro, obvio, por supuesto. Pues es una obligación además que está en el Estatuto de Roma. Pero además, ¿qué dijo? Las sanciones que se impongan tienen que implicar una rendición adecuada de cuentas, una sanción efectiva y una comparecencia genuina ante la justicia. ¿De acuerdo? Y adicionalmente dijo, cuenten conmigo y por supuesto yo, si es del caso, asumiré las responsabilidades que tengo. ¿Eso qué quiere decir? Si las sanciones específicas que yo miraré en el momento adecuado no implican una rendición efectiva de cuentas, no implican una pena efectiva y no implican una comparecencia adecuada ante la justicia y genuina ante la justicia, pues yo ejerceré las funciones que ustedes me dieron, entre ellos usted, señor Estado colombiano, y asumiré el conocimiento del caso que yo considere apropiado. ¿Eso cómo funciona? Les repito, la Corte Penal Internacional mirará es la sanción concreta, específica, en casos individuales, y eso es lo que analizará para efecto de decidir si interviene o no interviene. Ustedes me preguntarán, ¿lo que usted está diciendo, señor, implica en un 100% afirmar que va a intervenir? Yo tengo que decir que no. Pero si me preguntan, ¿usted puede entonces asegurar que no va a intervenir? La respuesta es la misma. No se puede decir con seguridad si lo va a hacer o no, pero el riesgo es evidente a la luz de lo que se conoce. Y naturalmente someter ese acuerdo a un peligro de inestabilidad, siendo tan claro el riesgo, es un error, según mi opinión, y les reitero, aquí todos estamos de acuerdo en lo fundamental. ¿Cuál va a ser la decisión el 2? ¿La ilusión que tenemos la satisfacemos votando por este acuerdo? ¿O la ilusión que tenemos la satisfacemos tratando de buscar un acuerdo mejor cuando los elementos concretos que se tienen indican que esa opción tiene viabilidad jurídica y política? Es allí donde está el meollo del asunto. Enrique, creo que la misma pregunta, comunidad internacional, Corte Penal Internacional. Yo siempre, y un poco distanciándome de lo que ya se ha dicho y en aras de no repetir, siempre he destacado el hecho del carácter tan juridicista y leguleyo que tiene el pueblo colombiano. Es parte de su tradición y presume que con crear leyes y, digamos, incisos y particularismos se resuelven los problemas, cosa que en la mayoría de los casos ha resultado ser falsa a través de larguísimo tiempo. Lo que digo es, la comunidad internacional está abierta efectivamente a la paz en Colombia, pero los detalles mínimos y particulares de la paz no los puede hacer la comunidad internacional. Los tenemos que hacer nosotros mismos, concertando entre nosotros y particularmente estimando el punto de vista de aquellos que no están de acuerdo, porque el problema es que el gobierno está tan ferozmente de acuerdo con estos planteamientos y de modo tan militante que pues obviamente que conviene claramente a la parte opositora en este caso, que es la de las FARC, que busca con toda razón su mayor conveniencia o su mejor conveniencia. Ese es el punto. No ha habido una instancia suficientemente alerta, a mi juicio, sino que el gobierno se ha jugado su carta o sus cartas por un sí casi incondicional desde el comienzo. Por lo menos, digamos,
aunque la buena fe de los negociadores no se pueda poner en cuestión aquí. Lo que digo es que ellos estaban tan implicados y tan comprometidos con una determinada alternativa de lograr rápido, además, unos acuerdos que, entre otras, en una cascada frenética, van a ser votados y refrendados este mismo año. Tiene todo eso tanta prisa que efectivamente se pueden cometer y se hacen salvedades y alusiones y se pueden cometer errores incluso muy graves que se ven pequeños hoy o que no se ven y que se verán en el futuro. Entonces, la Corte Penal Internacional es una instancia intermedia, probada, digamos, competente, como para que se vea que algunas de estas cosas que están en la letra menuda de los acuerdos o que se dan por supuestas en los acuerdos pudieran ser absolutamente impresentables ante cualquier comité que estudia cuestiones de justicia y de reparación en una sociedad largamente herida por este problema. Lo que yo digo es que, igual que en Sri Lanka, igual que miren ustedes los terribles sucesos de países como Siria, como Libia, como Yemen, como Afganistán, como Irak, que nunca se van a curar de las consecuencias terribles de ese conflicto absolutamente autodestructivo. Nosotros podemos ir más lejos y tejer más fino en la medida en que nuestro conflicto no solo estuviera en trance de terminar, pero no apresuradamente, sino de no tener posibilidad de estar blindado contra el hecho de que sociológicamente se renueve o se rehabla en cualquier sentido. Los crímenes políticos no van a terminar, los intereses que mezclan lo político con lo económico no va a terminar, la dimensión absolutamente ilegal del narcotráfico, por más que se la declare delito político, no va a terminar, ¿sí? Va a ser un país que vive en buena medida de una economía ilegal, va a ser un país todavía poroso en cuanto al cumplimiento de la ley y de la justicia, va a ser un país sociológicamente imperfecto, es decir, las cosas no van a cambiar mucho y esa ilusión de que vamos hacia un gran cambio, por lo menos un gran cambio inmediato, es claramente una quimera y sería posible revisar esa posibilidad y entender que nos hemos, por decirlo así, lavado el cerebro para resolver este asunto de manera apresurada y que ese no es el modo de arreglar las cosas. Vean ustedes que yo también pongo en este escenario la famosa teoría, la no muy famosa teoría de Elizabeth Noel Neumann de la espiral del silencio. Es decir, cuando una determinada idea que ha gozado de una cierta legitimidad en una sociedad es acallada por sus enemigos, en este caso el sí acalla al no, de manera muy fuerte, por ejemplo a través del desnivel en los medios de comunicación, a través del hecho de que votar sí es moral, es presentable, es ecológico y todo eso, en cambio votar no es ser estúpido o ser egoísta, en fin. Hay muchas maneras de demostrar que claramente la sociedad está condicionada a no votar no, o a no votar, o a ocultar que en realidad tiene recelo de cualquier tipo frente a este acuerdo. Y ese no es un ambiente justo, ni democrático, ni pleno, ni plausible con respecto a las cosas que desearíamos votar serenamente. Desgraciadamente no tenemos esa serenidad como nación, pero la perspectiva es que habría que hacerlo en condiciones distintas, de manera que más gente quedara claramente de este lado, del lado de la paz y del lado del acuerdo. Creo que una de esas preguntas es en reacción a un comentario que hiciste en la intervención anterior sobre cómo las FARC buscarían imponer una tendencia política, digamos, más de izquierdas progresistas en lo político. Dice, teniendo en cuenta que el uribismo tiene casi 40 congresistas y aún así no ha logrado bloquear al gobierno en el Congreso, ¿cómo se supone que 10 congresistas de la FARC van a imponerse en el Parlamento? Le aseguro que es ingenua la pregunta. Es decir, estos individuos se imponen de muchas otras maneras y no solo con 10 congresistas. La perspectiva es que claramente el mundo, me refiero en este caso a las sociedades occidentales, están girando a la izquierda. Ya lo ven ustedes incluso en las elecciones norteamericanas y en otros muchos casos. Girando a la izquierda en el sentido de que sociedades prósperas, que tienen economías de mercado funcionando a pleno nivel,
apuestan por una distribución más equitativa de la riqueza. Nosotros todavía no tenemos la sociedad próspera, ni la economía de mercado claramente establecida. Nosotros tenemos una serie de problemas estructurales bastante graves por resolver en el futuro, y no solo de orden económico, de orden institucional, problemas de convivencia, problemas serios. Entonces, estos individuos, aunque tengan 10 curules, pueden hacer lobby para sacar todo tipo de proyectos y propuestas y presiones para convertir al país en un experimento peronista o pseudo-peronista, o en un modelo parecido a lo que de manera tan absolutamente abusiva se hace en el Parlamento venezolano o en otros muchos lugares. Incluso el famoso presidente Rafael Correa, que es presentado como un gran modelo, es un sujeto abusivo que sistemáticamente ha presionado a los actores en Ecuador para que se inclinen de un determinado modo a la reconstitución del Estado y de la sociedad. El problema, insisto, es el peligro de refundación de la sociedad. Eso es gravísimo. Es más, hasta hace pocos meses las FARC insistían de modo absolutamente frenético en que este asunto debería conducir necesariamente a una nueva constituyente, para una nueva constitución hecha a la medida de estas condiciones. Eso es refundación. Eso es justamente lo peligroso, y que en otros países no ha redundado en mayor justicia social, ¿sí? Esa perspectiva de imponer automáticamente la justicia social es, a mi juicio, expresión de nuestra propia inexperiencia y de nuestra propia ingenuidad, pensando que con leyes se cambia de manera estructural la sociedad. Se contribuye a ello, pero no se cambia. Muchas gracias, y pues la idea es eso, que transmitan sus preguntas ingenuas y demás, pero que las transmitan un poco, porque estamos aquí precisamente trabajando sobre los mitos, las ficciones, las realidades, y lo que como comunidad, como jóvenes, quieren ustedes saber y entender del acuerdo. Aquí es un poco está orientada al tema de justicia. Entonces, un poco argumentan si la razón para dar el no es que se requiere una sanción privativa de la libertad para los miembros de la FARC. ¿Cómo se manejaría esto con el sistema penal actual, con el sistema penitenciario actual? ¿Cómo se haría este trámite? ¿Qué opinan ustedes? A ver, reitero, el asunto es la sostenibilidad del acuerdo. Además, por supuesto, de un mensaje para la sociedad. A ver, ¿cuál es el escenario? El escenario es que la Corte Penal Internacional, que es el consenso más reciente en estas materias, indica en el Estatuto de Roma que cuando un ciudadano es investigado, juzgado y condenado por la Corte, la sanción que se le impone es hasta 30 años de reclusión o reclusión a perpetuidad, más unas penas accesorias que son confiscación de bienes y multas. Adicionalmente, la Corte Penal Internacional mirará si la sanción específica que se impone corresponde a las características que la Corte espera que esas sanciones tengan para que quede claro que las autoridades nacionales de un país, es decir, la colombiana, está cumpliendo con la obligación que tiene de imponer penas auténticas. Ese es el asunto. La restricción de la libertad, entonces, tal como está concebida, ¿ustedes tienen claro cómo está concebida la restricción de la libertad? ¿No? Restricción de la libertad, hasta donde se conoce, hablo de los papeles que ya conocemos. Tiene que ver con el domicilio y con la libertad de locomoción. Pero tiene además otras posibilidades. Es decir, yo, responsable de un gravísimo delito, puedo presentarme, decir yo asumo la responsabilidad, lógicamente pensando en que la pena sea la restricción de la libertad, y aquí le traigo mi proyecto de cumplimiento de la pena. Es decir, yo puedo llegar con un proyecto de trabajos comunitarios que yo ejecutaré individual o colectivamente, acogiéndome a lo que es la naturaleza de la sanción que podría llegar a tener. Y en ese caso, entonces, el término de la sanción puede ser temporal o vinculado con el tiempo que dure la ejecución del trabajo comunitario respectivo. Pero además, si hago eso, esa será no solamente sanción, sino que se me reconocerá como acción de reparación a las víctimas. ¿Qué tiene eso que ver
con el castigo tradicional a los autores de esos delitos de privación de la libertad durante términos prolongados. ¿Qué tiene eso que ver? Con hasta 30 años de reclusión o reclusión a perpetuidad más unas sanciones accesorias. Aquí lo que se está haciendo es reemplazando las tradicionales penas principales que tenemos por sanciones accesorias. ¿Eso es posible en situaciones de transición? Claro que sí. Se puede disminuir la duración de la pena, se pueden idear penas nuevas, se pueden concebir sanciones alternativas, por supuesto. Pero no se puede llegar al extremo de convertir no pena, restricción de la libertad en sanción alternativa. Es decir, no se pueden reemplazar las penas principales por sanciones alternativas, ni se puede señalar, según mi respetuosa opinión, que la tendencia ahora es hacia la justicia restaurativa, cuando lo más fresco que tenemos, lo más reciente que tenemos, lo que recoge el mayor consenso internacional, 139 estados, es la privación de la libertad para los ciudadanos que incurran en ese tipo de delitos. Concluyo diciendo lo que dije al principio, no nos confundamos, es un asunto de sostenibilidad o no del acuerdo. Gracias. Sí, la siguiente pregunta creo que estaba condensada un poco. Decía, ¿no considera usted que sería mucho mejor que contribuyeran con la reparación de las víctimas que pagando cárcel? No sé si, digamos, pudiéramos ampliar esto a cuál sería el costo para el sistema penal colombiano, el sistema penitenciario, de generar una desmovilización con penas privativas de libertad. A ver, el tema de la privación de la libertad tiene que ver con los principales responsables de los más graves delitos. Por supuesto que el sistema carcelario colombiano es atroz, pero aquí el meollo del asunto es otro. Por eso he insistido tanto en lo relacionado con la sostenibilidad del acuerdo. Y me parece que como mensaje a la sociedad hacia el futuro y como obligación del Estado para cumplir con unos estándares, lo que está concebido no se justifica. Porque además hay otras cosas en la Jurisdicción Especial para la Paz que a mí me preocupan muchísimo. Por ejemplo, ustedes saben que cuando esto quede en la Constitución, porque todo va para la Constitución, ¿no? 279 páginas, ¡pum!, para la Constitución inmediatamente. Ahí queda. Con una condición particular que no se puede tocar. Todo eso irá al Estatuto Constitucional Colombiano con carácter pétreo. Cuando eso llegue a la Constitución, ustedes saben que mañana les pueden aplicar la justicia prospectiva. ¿Eso está claro? ¿Cierto que no está claro? Pero así es. Porque una idea que apenas se está trabajando, que no está totalmente terminada, que apenas es una concepción, resulta que va a ser parte del Estatuto Constitucional y naturalmente será un elemento al cual deberán acudir mañana las autoridades judiciales. Ustedes saben que sus pronunciamientos en las próximas elecciones no van a importar parcialmente. Eso no está claro, ¿cierto? Pero así es. ¿Por qué? Porque el acuerdo va para la Constitución en su totalidad con carácter pétreo. Y uno de los elementos del acuerdo son los planes plurianuales de inversión que harán parte de los planes de desarrollo de los siguientes gobiernos, es decir, buena parte de los planes de desarrollo de los presidentes que elegiremos en el futuro, quién sabe hasta cuándo ya están predeterminados por el doctor Santos y por Timochenko. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? ¿Para qué van a servir las elecciones? Ustedes tienen claro que cualquier iniciativa legal que toque uno de los puntos cualquiera de esos acuerdos, cuando sean demandados por inconstitucionales, cuando la Corte Constitucional se vaya a pronunciar sobre ellos, deberá leer el texto del acuerdo, porque para eso lo hicieron, para que nadie lo toque. Ustedes tienen claro que aquí se idearon una cosa que se llama blindaje jurídico, que terminó siendo de una fertilidad en materia de imaginación constitucional inimaginable, integrado por 4 elementos básicos. Esto lo firman como acuerdo especial humanitario, que no lo es, pero ellos decidieron que es, que en este mundo estamos. Y lo hicieron para meterlo en la Constitución Nacional todo, 279 páginas al bloque de constitucionalidad. Se lo inventaron. Y eso dice que lo van a llevar a Berna y lo van a depositar allá
como si la expresión depósito uno pudiera usarla en esas materias como le venga en gana. No, señor. En Berna se depositan los instrumentos de ratificación de los tratados suscritos por los estados y esto no es un tratado. Y ustedes tienen claro que se inventaron que van a Naciones Unidas y hacen una declaración unilateral, como si las declaraciones unilaterales produjeran efectos jurídicos de hecho para el Estado que la hace. Es decir, aquí estamos frente al discurso de la ampliación democrática y la práctica de la restricción de la democracia. Los pronunciamientos populares en el futuro relacionados con los presidentes que vienen van a llegar parcialmente bloqueados, porque quedó ya en la Constitución con carácter inmodificable algunas cosas que no se podrán tocar, y ni hablemos del impacto que eso va a tener a nivel regional y local, ya que los aspirantes a las gobernaciones y a las alcaldías le limitaron su capacidad propositiva. Y ni hablemos de lo que va a ser el ordenamiento territorial mañana, que también se toca ahí y entrará con carácter inmodificable, pétreo a la Constitución Nacional. Es que aquí vamos a quedar en un escenario en el cual van a coexistir dos estatutos constitucionales. El del 91, que se puede modificar, de hecho se está desguazando desde cuando lo expedimos en ese año. Y el que nació en la Constituyente de La Habana, que no se puede tocar. No se podrá tocar. Estas son las inquietudes. Y por eso decimos, la ilusión que tenemos es la misma. La esperanza que tenemos es la misma. El objetivo que buscamos es el mismo. El propósito que nos anima es el mismo. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Con este acuerdo? ¿Con los vacíos y deficiencias tremendas que tiene? ¿O con uno mejor que una a los colombianos, que incluya más colombianos y que pueda ser sostenible en el tiempo como fuente deseable de estabilidad institucional? Enrique quiere reaccionar sobre el tema de incorporación de los acuerdos y posibles escenarios de asamblea constituyente, aunque acá lo afirman un poco como... No, pero le hago ahora unos comentarios sobre eso porque es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, entonces Enrique. La verdad es que es muy bueno que tengamos este contrapunto porque el doctor Holmes sabe todo lo que hay que saber en los aspectos de orden jurídico, administrativo y político. Yo estoy hablando fundamentalmente del ambiente en la sociedad, de cómo eso repercute en una sociedad que a mi juicio todavía no está preparada para, no solo para la paz, sino incluso para la implementación de los acuerdos en el contexto de lo que se llama posconflicto. ¿Qué es el posconflicto? Para la mayor parte de la gente es, digamos, la pela necesaria que hay que darse para que todas las partes queden contentas y particularmente las FARC, que parecen ser la única parte que estaría llamada a hacer exigencias de modo perentorio y absoluto. Ese es el punto central en el que este asunto termina siendo cojo, porque van a exigir y va a estar en la ley y va a estar en el acuerdo una serie de cosas que no sabemos si la sociedad está en posibilidad de cumplir. Y entonces ellos se van a presentar una vez más como aquellos que han sido burlados precisamente porque pidieron una serie de cosas que se les aprobaron en el contexto, pero que no la sociedad y el Estado no son capaces de proveer. Esa idea muy clásica que ustedes han visto en la vida cotidiana le salía de ver, en el sentido de que se acuerda una determinada cosa y aquel que cometió justamente los improperios termina convertido en víctima y termina reprochando el asunto, incluso teniendo razones para romperlo o por lo menos para maldecir de él. Ese es el punto al que nos vamos a ver claramente abocados en unos pocos meses. Es decir, van a decir, ustedes no cumplieron, dijeron esto y aquello y tal. Por ejemplo, con respecto a la cuestión territorial, con respecto a las perspectivas del manejo futuro de una cosa tan fundamental como la economía rural y la vida rural. El hecho de que, como lo preguntaban ahora hace un rato, no sean manipulables gobernadores, alcaldes en muchas regiones del país por demás subpobladas y abocadas y golpeadas durante largo tiempo por presencias ilegales de todo tipo. Esas presencias no están
conminadas a desaparecer. Sociológicamente el país seguirá siendo el mismo con sus mismas falencias, con sus mismas imposibilidades, con sus mismas precariedades. Y sin embargo se le va a exigir, o se les van a exigir a los futuros gobernantes una serie de resultados adicionales que probablemente no estén en capacidad de proveer ni tampoco tengan la voluntad de hacerlo. En ese sentido, la democracia del futuro va a ser más restringida. El horizonte de acción política va a ser menos libre. El peso sobre el ciudadano corriente va a ser sensiblemente mayor. La atracción a las inversiones extranjeras, fuera de quizá un modelo inicial muy ingenuo de esplendor, pronto se verán conminadas a retirarse en virtud de las muchas presiones y exigencias que la sociedad y el Estado estarán haciéndole a esos inversionistas. En fin, no es un escenario plausible, lo que se ve es un poco sombrío, se ven contradicciones serias, se ve que además las elecciones de 2018 y 2022 van a estar zanjadas por, en gran medida, retaliación frente a aquellos individuos o de aquellos partidos o aquellos grupos que se opusieron en mayor o menor medida a esta especie de panacea universal que sería lo que se derivase de la aprobación irrestricta de estos acuerdos. En otras palabras, nos vamos a meter en muchos problemas y esos problemas, estos individuos o las personas que votan sí, incluso las que votan no tienen claridad sobre la responsabilidad política que el asunto está implicando en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Creo que tenía información adicional sobre lo de... sobre lo de la constituyente. Uh-huh. Esto es especulativo. Yo lo que veo venir es el reclamo de que se convoque relativamente pronto una Asamblea Nacional Constituyente. No soy yo de los que estima que el hecho de que las FARC no hayan vuelto a tratar con insistencia el tema de la Asamblea Nacional Constituyente pueda interpretarse en el sentido de que se olvidaron de eso. No lo creo. Me parece que Colombia muy pronto va a entrar en un nuevo debate que irá acompañado de la implementación de estos acuerdos entre el gobierno y las FARC, porque les cuento que ya todo está definido. La agenda legislativa está definida, se la acordaron Santos y Timochenko en La Habana, ya se sabe cuáles son los proyectos que tiene que presentar el gobierno con carácter urgente, ya se sabe cuáles son los proyectos que tiene que presentar en el curso de 12 meses, ya tenemos perfectamente claras las características del Congreso que va a tramitar esos proyectos de ley. Pero el asunto de la constituyente surge por esta razón. Ustedes recuerdan el asunto de las salvedades, ¿cierto? Es decir, esos puntos que se fueron metiendo en el congelador en todos y cada uno de los puntos de la agenda y que dijeron dejémoslo ahí que eso lo tratamos después. Pues resulta que esos puntos están ahí todavía. Y esos puntos son fundamentales desde el punto de vista de la estructura económica, política y social del Estado. Y las FARC advirtieron, porque es que las FARC siempre dicen qué es lo que van a hacer, y lo dicen con claridad, advirtieron que este ejercicio de La Habana era apenas para llegar a unos mínimos que les serviría de trampolín para una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se discutiría de verdad la estructura económica, política y social del Estado colombiano. La mención de la constituyente simplemente me lleva a decirles que estén atentos porque ese debate viene y viene muy pronto e irá acompañado del debate intensísimo que será sobre la implementación de los acuerdos si es que él sí gana el próximo 2 de octubre. Me preguntan, y un poco cambiando el tema, me preguntan por, dentro del acuerdo de paz, ¿qué pasa con las minorías, etnias, indígenas, comunidad LGTBI, comunidades religiosas? ¿Eso cómo se ha articulado dentro del acuerdo de paz y cuál es la posición de ustedes frente a lo que se ha involucrado ahí? Existen acápites especiales para el tratamiento de las minorías.
Y hay una gran preocupación en muchas capas de la sociedad colombiana por la innumerable cantidad de veces en las cuales se toca el tema de la equidad de género, porque eso se ve hipotéticamente como una entrada hacia la ideología de género, cosa que es rechazada por muchas capas de la sociedad colombiana. El equipo negociador del gobierno dice que no, que eso no es así, que ese no es el propósito. Muchas comunidades tienen ese temor. Ese es uno de los temas que hay que aclarar con toda precisión. Es decir, a la sociedad colombiana no se le pueden dejar semejantes incertidumbres. Eso tiene un significado profundo sobre lo que es la estructura de la sociedad colombiana. Por supuesto, eso hay que mirarlo con respeto, hay que pensar en la tolerancia, hay que tener en cuenta la equidad, todo aquello. Pero tratar de incidir en la definición vía un acuerdo entre el gobierno y las FARC en una decisión de tanto calado para la sociedad colombiana, por supuesto que eso es muy inconveniente. Por eso decimos, hombre, si lo básico nos une, si lo esencial nos permitiría caminar juntos, echémosle cabeza a ver si lo mejor para Colombia no es construir un poco más sobre lo ya acordado, en lugar de dar este brinco de una vez, porque ahí hay unos elementos de inestabilidad y de tensión institucional muy complejo. Miren esto. Siempre la culminación exitosa de un proceso de paz es una buena noticia internacional. Un día cualquiera, después de un proceso silencioso, totalmente secreto, si se quiere llamar así, desde Oslo se le dijo a la humanidad acuerdo entre Israel y Palestina. Gran aplauso, emoción universal, reconocimiento al papel que jugaron los interlocutores, premio Nobel para quienes negociaron el acuerdo. Han pasado un poco más de 20 años. ¿Qué pasó con ese acuerdo? No pasó nada. La situación es igual o incluso un tanto más compleja de la que existía en aquellos años. Y ahora se está jugando excesivamente con la ilusión de los colombianos. Se llama acuerdo de paz al acuerdo entre el gobierno y las FARC. Eso no es un acuerdo de paz. No lo es por su materia, no lo es por su realidad y tampoco lo es por la definición que los propios interlocutores le dieron al objetivo de sentarse en La Habana en procura de conseguir un acuerdo. Sin embargo, con el propósito de ganar el próximo 2 de octubre, la música es sí a la paz, bienvenido el acuerdo de paz, adiós la guerra, se acabaron los muertos. Eso es inflar demasiado las expectativas para no utilizar otra expresión que resultaría descalificatoria y que a mí personalmente no me gusta utilizar. Estamos en un momento bien complejo y las incertidumbres son del sí y del no. Así como hay la incertidumbre con respecto a qué pasaría con el no, la incertidumbre respecto a qué pasaría con el sí es idéntica. Porque aquí están tratando de asustar a los colombianos. Dicen, no, qué horror si gana el no. Llegaron las FARC, vienen a la Tadeo Lozano, se llevan a los muchachos, secuestran a todo el mundo. Esto es el horror, se incendió Colombia. La comunidad internacional sale corriendo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La victoria del no crearía un ambiente político nuevo. Un ambiente con una naturaleza específica que surge de las decisiones de la Corte Constitucional y de acuerdos previos entre el gobierno y las FARC. Y a la gente se le olvida hablar de las incertidumbres del sí. Bueno, ¿y qué pasa si eso no se puede cumplir? Bueno, ¿y qué pasa si resulta que en un momento determinado hay que bajar los presupuestos de inversión porque la plata no dio, los ingresos fiscales no dieron? Bueno, ¿y qué pasa si en un término determinado no le cumplen a las FARC? Bueno, ¿y qué pasa si vuelven a tomar las armas un porcentaje de esas organizaciones? Incertidumbres hay con el sí y hay con el no. Aquí lo que hay que hacer es decidir si le apostamos a lo que todos queremos con este acuerdo o hacemos un esfuerzo a ver si logramos un acuerdo mejor que generaría factores adicionales de unidad para respaldar incluso con posterioridad las ineludibles dificultades que la implementación de un acuerdo de estos tiene de todas maneras. De hecho, la siguiente pregunta apunta a esa creación de escenarios sí o no frente al tema de impacto económico. Dice, ¿cuál sería el impacto? Y militar, dice, ¿cuál sería el impacto económico y militar en caso de que ganara el sí y cuál en el del no?
Tomando una idea que el doctor Holmes acaba de plantear, ambas perspectivas, puesto que son tan perentorias y de naturaleza polarizante, pues tienen virtudes y defectos. En todo caso, ya hemos visto cómo la elección de 2014, en la que en la primera vuelta iba ganando, digamos, el no, y en la segunda se impuso el sí, a través de una serie de mecanismos políticos. Si eso vuelve a darse, de todos modos, y esa perspectiva se avisora dramáticamente, es decir, mucha gente no vota ni sí ni no, sino que quiere estar con estos o con aquellos. Mucha gente quiere ganarse tales o cuales favores y producir situaciones de hecho. Es decir, este es un país que tiene muchos más intereses que lo que en el contexto abierto se llama el voto de opinión, que sería, por supuesto, expresión de una gran madurez política que yo creo que no tenemos todavía. Me remito a esto para decir lo siguiente: las consecuencias del sí suponen en primera instancia un gran entusiasmo, un sentido de triunfo para mucha gente. Varios meses quizá de celebraciones o quizá algunas semanas nada más, mientras empieza la materia dura de poner esto en marcha. Y ponerlo en marcha de acuerdo con los criterios del gobierno, que se sentiría claramente triunfador en este contexto, y además disparando efectivamente hacia las elecciones de 2018, que también están muy cerca, porque todo es parte de un tempo, de un ritmo que quiere, como es natural, obtener éxitos políticos en el corto plazo. Entonces, eso supondría, a mi juicio, que en términos económicos, incluso en términos militares, todo eso, hubiese una serie de cambios que la sociedad, mal que bien, tendría que hacer. Incluso muchos de estos cambios se harían a desmedro de lo que han sido hasta ahora la estructura de instituciones como el ejército colombiano. En muchos aspectos la economía no está preparada de ninguna manera, no solo para gastar más, sino para poner en riesgo una serie de cosas que hasta ahora, o para cambiar al abrigo de puros intereses políticos, una serie de cosas que sería muy costoso y problemático cambiar. En otras palabras, el sí nos lanza a una condición distinta en el orden político y militar, que tiene sobre todo repercusiones fiscales de largo plazo. Es decir, el uso completo del Estado y del recurso fiscal de una manera nueva, políticamente amañada, o en este caso prevista, se supone, por los negociadores, para no hacer un daño muy estructural a la vida de la sociedad tal como surge hoy. Pero si gana el no, simplemente tendríamos más tiempo. La ventaja del no radica en que, sin echar para atrás lo que de bueno puedan tener estos acuerdos, nos da un tiempo de nueva reflexión, incluso de maduración, sobre la naturaleza misma de los acuerdos, sobre qué puede ser negociado, sobre el hecho de que más personas pudieran estar más de acuerdo con unos u otros puntos, o al menos los asimilaran de modo verdadero, cosa que hasta ahora no se puede garantizar. Haber hecho esto con esta agenda tan rápida, en cascada y apresurada, es parte de una especie de lanzarse al abismo que para algunos será cómodo, pero que es por lo menos peligroso. Entonces, la conclusión en este caso, a mi juicio, es que el sí plantea muchas más incertidumbres que el no. El sí, además, plantea un peligro de decepción más o menos inmediato, o por lo menos de mediano plazo. Mucha gente quedará decepcionada porque se ha creado una expectativa excesiva. Insisto en aquello de que mucha gente cree, millones de personas en Colombia creen que votar sí y que la paz implica bienestar. Y las dos cosas no necesariamente están conectadas, incluso podría suceder que en muchos aspectos el bienestar disminuyese como resultado del precio que hay que pagar por la paz. Bueno, creo que la misma pregunta para el doctor Holmes, en términos militares y en términos económicos, ¿cuáles son los costos del sí y del no? Es decir, las exigencias adicionales para el Estado colombiano como consecuencia de los acuerdos son incalculables.
Nadie puede decir que tiene una cifra concreta, perfectamente analizada. Eso es un universo, digamos que sin límite, porque son tantas las nuevas obligaciones que adquiere el Estado colombiano como consecuencia de los compromisos producto de la negociación que resulta incalculable. Eso además llega en un momento económico muy difícil, de caída de los ingresos, de aumento de la deuda pública, de incremento del déficit, de caída de la productividad de los distintos sectores, de caída del ritmo del Producto Interno Bruto. Es decir, la primera etapa de implementación de esos acuerdos en lo que tiene que ver con lo económico, además de lo incierto que es desde el punto de vista del monto, estará acompañado de las dificultades reales producto del ritmo actual de la economía. Es decir, ahí hay un desafío gigantesco. Y ese desafío se va a incrementar por el hecho de que hay una tendencia tremenda a estatizarlo todo. El gobierno hará, el Estado hará, el gobierno creará, el Estado organizará, el Estado propondrá. Gobierno, 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 y no hay una sola frase de estímulo a la inversión, no hay una sola frase que permita lo que el país necesita, que es avanzar en materia de competitividad e incursión en las cadenas globales de valor. Desde el punto de vista del sector agropecuario, cuando estamos en la era de la economía de la agricultura de la precisión, que requiere recursos y requiere grandes extensiones, ahí estamos privilegiando con carácter pétreo, inmodificable, la pequeña unidad familiar de producción agropecuaria, y todo eso con subsidios y créditos subsidiados, y eso va a quedar en la Constitución y nos va a traer una cantidad de problemas para hacer el desarrollo agropecuario que debemos hacer. Conclusión, desafíos gigantescos y hoy sin un cálculo preciso, porque además resulta imposible. Desde el punto de vista militar, ¿qué va a vivir Colombia? En primer lugar, hay que tener dentro de lo posible que un porcentaje de las FARC no se desmovilice. Hay que tener dentro de lo posible que un porcentaje de los desmovilizados reincidan. Estoy hablando de lo que son las características tradicionales de este tipo de procesos. Pero además viene un desafío gigantesco para el Estado colombiano, y es evitar que esas zonas que estaban ocupadas por las FARC sean cooptadas ahora por los otros grupos armados ilegales. Estoy hablando del ELN y estoy hablando de las BACRIM. Y el principal desafío surge porque de todas maneras ahí van a quedar las fuentes ilegales de recursos, las zonas de narcotráfico, con áreas cultivadas de coca aumentando y aumentando hasta el punto de que hoy nos ha llevado nuevamente a ser el primer productor mundial de coca, muy complicado de deshonor, y adicionalmente la minería, y seguirán esas otras organizaciones armadas ilegales en el tema de la extorsión, que se volvió en Colombia infortunadamente una epidemia. Ahí está entonces el desafío de todo el aparato de seguridad del Estado. Perfecto, vamos a lanzar una última pregunta para cada uno, muy breve, a manera, digamos, de cierre de nuestro conversatorio. De las preguntas que he recibido, algunas están dirigidas a Enrique y hablan de esa madurez de la sociedad colombiana. Dice, me preguntan, ¿cuándo estará Colombia preparada para los desafíos de la construcción de la paz? Y si no será un escenario utópico, una sociedad que tenga ese nivel de maduración. Y para el doctor Carlos Holmes, digamos, de los argumentos iniciales, dice, bueno, ¿y en qué está de acuerdo con lo escrito? Ya se analizó un poco los puntos que deberían entrar a reconsideración de acuerdo a su posición, ¿cuáles serían los puntos que se mantendrían del acuerdo? Entonces, con esto la idea es hacer como un statement de cierre. Muy bien. Yo creo que el proceso de paz, así como lo hemos tenido que vivir, porque en realidad no fue una iniciativa plena de la sociedad. Muchos dicen que es una papa caliente, y una tragadera de sapos y todo, y los otros dicen que era algo imprescindible que había que hacer, y ojalá hacerlo rápido era mejor que despacio. En todo caso, y esta es una consideración interesante, las sociedades maduran de acuerdo con procesos históricos,
y efectivamente la maduración de la sociedad supone que este tipo de cosas se puedan discutir serenamente, incluso sin cortapisas ideológicas, sino conviene o no conviene, está bien o no está bien, el ritmo en que se va a hacer, la profundidad en la que el asunto se va a hacer, ¿es la adecuada o no? Aquí hemos visto que no. Definitivamente esto es un sueño desmesurado, construido por personas que además tienen una escasísima formación, no solo, incluso conocimiento. Yo creo que las FARC son los extranjeros más ilustres de Colombia, porque ellos conocen muy poco de la sociedad urbana, de sus prioridades, de sus baluartes. Incluso muchos de ellos son individuos de más de 60 años y 70, que vivieron en otro tiempo, en otra sociedad con otros valores que ya no existen y que ya no reflejan de manera cabal el tiempo en el que estamos. Tenemos que redefinirnos todos y eso supone madurar a la fuerza, pero todas las maduraciones a la fuerza, no digo que esto no sea parte de ese proceso, pero probablemente es insuficiente, ¿no? Y esa insuficiencia tendremos que pagarla con creces en el futuro, porque hacer mal las cosas colectivamente es sumamente costoso y a otras naciones les ha costado grandes problemas, incluso dificultades que duran generaciones, y probablemente a nosotros también nos va a costar. A mí me gusta muchísimo que las FARC desaparezcan como grupo armado ilegal. Me gusta muchísimo que las armas se las dejen a la Organización de Naciones Unidas tal como está acordado. Me gusta muchísimo que la verificación de ese proceso lo haga la Organización de Naciones Unidas. Me gusta muchísimo que los delitos que han cometido cesen, porque eso le conviene a Colombia. Me gusta muchísimo que se hable de ampliación democrática y me molesta que simultáneamente se restrinja la democracia. Me gusta muchísimo que se hable de solución al problema de las drogas y simultáneamente se ponga en peligro uno de los más grandes logros del país como nación, que fue haber conseguido que la comunidad internacional aceptara el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Es decir, me gustan muchos puntos del acuerdo. Pero en lo que tiene que ver con el futuro del país, yo prefiero realmente un acuerdo que una a los colombianos y no que protocolice esta división artificial entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Prefiero un acuerdo que incluya a los miles de colombianos que quieren lo mismo que todos queremos, pero les parece mal que los principales responsables de los más graves delitos no paguen ni un solo día, ni uno solo, de privación de la libertad y puedan ser elegidos inmediatamente. Por esa razón, no estamos planteando hacer tabla rasa de todo, no estamos desconociendo el esfuerzo que se ha hecho, no estamos desconociendo la seriedad, responsabilidad y capacidad de los negociadores del gobierno, no estamos desconociendo el hecho positivo de que el presidente Santos haya llevado esto hasta el punto al que lo llevó, eso no lo estamos desconociendo. Lo que le estamos señalando a Colombia es: tratemos de hacer un esfuerzo adicional que ya fue aceptado, porque eso está escrito en el acuerdo entre el gobierno y las FARC, a ver si somos capaces de construir un acuerdo mejor, que le dé estabilidad al acuerdo, que le dé sostenibilidad al mismo y que se convierta en fuente de estabilidad institucional, que es lo que el país necesita, habida cuenta de que cualquiera que sea el resultado, la sociedad colombiana se va a enfrentar a unos desafíos gigantescos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. Es alrededor de estas reflexiones realmente, según mi opinión, alrededor de las cuales se dará la decisión de los colombianos el próximo 2 de octubre. Ese es nuestro llamado. Echémosle cabeza, pensémoslo bien. 4 años de esta negociación es un tiempo por debajo del promedio como comparación con los
tiempos de duración de otros procesos de negociación en el mundo y bastante por debajo del promedio. Si nosotros podemos dedicar un esfuerzo adicional a edificar un acuerdo mejor, yo creo que eso le convendría a Colombia. Doctor Carlos Holmes, muchas gracias. Profesor Enrique Serrano y por supuesto nuestra moderadora Olga Higuera. La universidad, la Facultad de Ciencias Sociales, en estas 2 semanas, como no de otra manera puede ser en la academia, ha puesto sobre la mesa los argumentos en torno a las 2 casillas que se van a encontrar o que nos vamos a encontrar el próximo 2 de octubre, el sí y el no. Cada uno de nosotros entonces tiene la palabra. Muchas gracias a todos.